Bueno, buenas. Continuando con nuestros relatos de terror y misterio, estamos con el relato número 3, que es el de Carmilla. Y vamos a iniciar lo que es la segunda parte. Muy bien, entonces continuamos con la segunda parte. Dice, mi padre ha ido también al cementerio. ¿Lo sabías? No, no me importa. Ni siquiera sé quién es el muerto, replicó, mientras sus ojos centellaban. Se trata de aquella muchacha que hace unos 15 días creyó haber visto un fantasma. Desde entonces ha ido empeorando y ayer por la mañana falleció. No me hables de fantasmas. Esta noche no podría dormir. Espero que no haya una epidemia por estos alrededores. Existen algunos síntomas, continué. La mujer del pastor murió hace una semana y también dijo que había notado una extraña opresión en el cuello, como si alguien tratara de ahogarla. Mi padre dice que esas alucinaciones son frecuentes en los casos de fiebres epidémicas. La mujer se hallaba perfectamente el día anterior, pero después de aquella noche se debilitó inesperadamente y al cabo de una semana falleció. Bien, supongo que ya habrán terminado con los cantos fúnebres. Nuestros oídos ya no se verán torturados de nuevo. Todas estas cosas me ponen nerviosa. Siéntate a mi lado, más cerca. Tómame la mano. Apriétala fuerte, más fuerte. Nos habíamos retirado unos pasos y Carmilla se sentó en un banco. Su semblante se había transformado de tal modo que me asusté. Se había puesto pálida. Sus dientes rechinaban y apretaba los labios, sacudida por un continuo escalofrío. Todas sus energías parecían empeñadas en luchar contra aquel ataque. Finalmente, profirió un ahogado grito y se tranquilizó paulatinamente, superada la crisis de histerismo. Eso sucede cuando se agobia la gente con himnos funerarios, dijo. No me sueltes, me siento ya mucho mejor. Tal vez para disipar la profunda impresión que me había causado verla en aquella crisis, se mostró muy animada y habladora mientras conducíamos a casa. Aquello pasó como una nube de verano, pero aún tuve la oportunidad de presenciar una nueva explosión de ira de Carmilla. Un día estábamos contemplando el paisaje desde uno de los grandes ventanales del salón. Entonces vimos a un vagabundo que cruzaba el puente levadizo, dirigiéndose al patio del castillo. Yo lo conocía bien. Cada 6 meses venía al castillo. Era jorobado y su rostro tenía la expresión mordaz que suele verse en los hombres víctimas de una deformidad física. Llevaba una barba oscura y puntiaguda, y cuando sonreía abría la boca de oreja a oreja, mostrando sus dientes más blancos. Llevaba una chaqueta de piel de búfalo, adornada con numerosas cintas y cascabeles. De su espalda colgaban un farol y 2 cajas cuyo contenido ya conocía. En una de ellas guardaba una salamandra y en la otra una mandrágora. También llevaba un violín,
una caja de amuletos contra el mal de ojo y varios estuches con contenidos diversos. Se apoyaba en un bastón de madera negro con la punta de cobre. Le acompañaba un perro esquelético que le seguía fielmente a todas partes. Pero el animal se detuvo en medio del puente, levadizo, erizó su pelaje y aulló lúgubremente, negándose a avanzar. Mientras tanto, el vagabundo había llegado al centro del patio y, quitándose su grotesco sombrero, se inclinó en una cómica reverencia. Luego tomó su violín y empezó a tocar una alegre melodía, acompañándola con un canto tan desafinado y unos pasos de baile tan cómicos que me eché a reír, a pesar de lo mucho que me había impresionado los siniestros aullidos del perro. Desean las señoritas comprar un amuleto contra el vampiro que, según he oído decir, merodea por estos alrededores como un lobo, dijo el vagabundo, dejando caer el sombrero al suelo. La gente muere por doquier, pero yo tengo un talismán que no falla. Solo hay que coserlo a la almohada y cuando el vampiro se presenta, puede uno reírse de él en sus propias barbas. Los amuletos consistían en unas cintas de papel trance con cifras y dibujos cabalísticos. Inopinadamente, Carmina compró un talismán y yo la imité. El vagabundo nos observaba y nosotras sonreíamos divertidas, al menos yo. Pero de repente, mientras nos miraba, los ojos del vagabundo, unos avispados ojos azules, parecieron descubrir algo que por un instante atrajo su atención. Inmediatamente sacó un estuche de cuero repleto de toda clase de pequeños instrumentos de acero. «Mire, señorita», me dijo, mostrándome el estuche, «además de algunas actividades menos útiles, practico la de dentista. ¿Quieres callarte de una vez, animalucho? Si no paras de aullar, la señorita no oirá lo que le digo. Como le iba diciendo, soy dentista y su amiga tiene los dientes más afilados que he visto en mi vida. Largos, afilados, puntiagudos, como una lanza, como un alfiler. Sí, los he visto perfectamente. Son unos dientes peligrosos. Yo entiendo de estas cosas y aquí estoy con mi lima, mi punzón y mis pinzas. Se los dejaré redondeados y bonitos. Si la señorita consiente, en vez de dientes de pez, tendrá una dentadura digna de su belleza. ¿Se ha enfadado la señorita? ¿He sido demasiado atrevido? ¿La he ofendido?» Carmilla, en efecto, le miraba con una expresión de odio. Se apartó de la ventana acusándome. ¿Y permites que ese charlatán me insulte de ese modo? ¿Dónde está tu padre? Quiero pedirle que lo eche del castillo. Mi padre hubiera ordenado que le apalearan para quemarlo luego vivo. Sin embargo, en cuanto el hombre que él había insultado dejó de estar ante sus ojos, su ira desapareció tan rápidamente como había surgido. Al cabo de unos instantes había olvidado al jorobado y sus extravagantes palabras.
Esa misma tarde, mi padre llegó muy emocionado. Nos dijo que había surgido otro caos similar a los anteriores de los que ya he hablado. La hermana de un colono de nuestra finca, que vivía a 1 milla de nuestro castillo, había enfermado repentinamente. Dijo que había sido atacada por un ser monstruoso y que su estado empeoraba lenta pero inexorablemente. En rigor, dijo mi padre, todo esto puede ser atribuido a causas naturales. Esos infelices se sugestionan con narraciones inverosímiles y de este modo provocan sus alucinaciones. No deja de ser una cosa terrible, observó Carmilla. Desde luego, admitió mi padre. Me asusta pensar que puedo ser víctima de una alucinación semejante, aunque solo fuera una alucinación. Ha de ser tan horrible como si se tratara de un hecho real. Estamos en las manos de Dios, afirmó mi padre. Nada puede ocurrir sin su consentimiento, y todo terminará bien para aquellos que le aman. Es nuestro Creador. Él nos ha hecho y cuidará de nosotros. Yo creo, replicó Carmilla, que todas las cosas suceden por imperativo de la naturaleza, y que la enfermedad que se propaga por la comarca es también cosa de la naturaleza. ¿No le parece? Hoy vendrá el médico, dijo mi padre, eludiendo contestar a la pregunta de la muchacha. Me gustará saber qué opina el doctor de este fenómeno y qué nos aconseja. Los médicos nunca me han servido para nada, replicó Carmilla. ¿Has estado enferma?, le pregunté. Más enferma de lo que tú hayas estado jamás. ¿Hace mucho tiempo? Sí, mucho. Lo he olvidado. Todo excepto el dolor y la debilidad. Entonces serías muy joven. Creo que sí. Pero no hablemos más de esto. No quieras hacer sufrir a tu amiga. Me miró lánguidamente a los ojos y tomándome del talle me sacó de la habitación. ¿Por qué se divide tanto tu padre asustándome?, me preguntó una vez que estuvimos fuera, temblando ligeramente. No lo creas, querida, no es esa su intención. ¿Y tú? ¿Estás asustada? Lo estaría, si pensara que también nosotros corremos el mismo peligro que esa pobre gente. ¿Te asusta la idea de la muerte? Desde luego, a todo el mundo le asusta esa idea. ¿Crees, por ejemplo, que es espantoso morir mientras se ama? Dos amantes que mueren juntos y de este modo pueden vivir juntos para siempre. Las muchachas no son más que orugas y solo se transforman en mariposas cuando llega el verano. Entre tanto, son crisálidas y larvas, cada una con sus formas e inclinaciones particulares. Hay un cierto señor bufón que así lo cuenta. Por la noche vino el médico y se encerró con mi padre en su despacho, donde permanecieron durante largo rato. Era un médico con mucha experiencia, de unos 60 años. Su rasurado rostro aparecía tan liso como la superficie de una calabaza. Cuando salían del despacho, oí que mi padre decía riendo: «Me admira oír esas palabras en boca de un hombre tan sensato como usted. ¿Qué opina entonces de los hipógrifos
y de los dragones? También el médico se reía sacudiendo la cabeza. En todo caso, la vida y la muerte han sido siempre un misterio, y sabemos muy poco acerca de lo que puede suceder. Charlaron, y no pude escuchar más. En aquel momento no sabía cuáles habían sido las hipótesis del doctor, pero ahora creo que puedo adivinarlas. Una tarde llegó el hijo del restaurador de cuadros desde Graz, llevando en su carro 2 grandes cajas llenas de cuadros. Su llegada fue todo un acontecimiento. Las cajas se dejaron en el atrio. Los criados se hicieron cargo del joven y lo acompañaron a la cocina para darle la cena. Luego se reunió con nosotros en el gran atrio, donde nos habíamos reunido previamente para abrir las cajas. Carmilla estaba sentada y miraba distraídamente los viejos cuadros, casi todos retratos, que habían sido enviados para su restauración. Mi madre pertenecía a una antigua familia húngara y la mayoría de los cuadros procedían de mi familia materna. Mi padre leía los títulos de los cuadros en una lista y el artesano los sacaba de las cajas. No sé lo que valían, aunque eran antiguos. Algunos eran muy curiosos. Yo los veía por primera vez en mi vida, ya que la humedad y el polvo habían ocultado los lienzos durante mucho tiempo. No había visto nunca este cuadro, comentó mi padre, señalando la tela que el restaurador tenía en la mano. Aquí, en un ángulo, figura el nombre que pude descifrar antes de enviarlo al restaurador: Marcia Carstens. Lleva la fecha de 1768. Será interesante ver lo que ha surgido ahora. Me acordé de aquel cuadro. Se trataba de una pequeña tela sin marco, de forma cuadrangular, y tan ennegrecida por el paso del tiempo que jamás pudimos contemplar a aquella Marcia Carstens, si es que en realidad se trataba de su retrato. El restaurador exhibió la tela con evidente orgullo. Era una joven de rostro hermosísimo y quedé asombrada por la viveza de su expresión. Pero lo que más me asombró fue su extraordinario parecido con Carmilla. ¿Te das cuenta, querida?, le pregunté. Esto es un verdadero milagro. Eres tú misma, viva y sonriendo. Solo le falta hablar. ¿No te parece extraordinario? Mira, papá, tiene también un pequeño lunar en la garganta. Mi padre esbozó una sonrisa y dijo: realmente es de un parecido extraordinario. Pero ante mi sorpresa, no prestó mayor atención al hecho y continuó su tarea con el restaurador. Por mi parte, sentía aumentar mi admiración a medida que contemplaba el retrato. ¿Me permites que lo cuelgue en mi habitación, papá?, le pedí a mi padre. Desde luego, querida, dijo. Me alegro que te guste. Debe ser más hermosa de lo que yo creía, si es que se parece tanto a tu amiga. Carmilla no pareció haber oído el cumplido. Estaba retrepada en un sillón y me contemplaba fijamente con sus hermosos ojos, con la boca ligeramente entreabierta
y sonriendo como en éxtasis. Ahora sí que puede leerse bien el nombre, dijo. No es Marcia. Parece escrito con letras de oro. El nombre es Mircalla, condesa de Karlsteins. Encima del nombre hay una pequeña corona y debajo una inscripción. Anno Domini 1698. Yo desciendo de los Karlsteins. ¡Ah!, exclamó lánguidamente Carmilla. También yo creo que soy una descendiente lejana de esa familia. ¿Viven aún algunos de sus miembros? No creo que exista nadie que lleve el apellido. La familia quedó extinguida a raíz de la guerra civil, hace muchísimo tiempo. Las ruinas del castillo se encuentran a solo unas leguas de aquí. Muy interesante, murmuró distraídamente Carmilla. Pero mira, qué hermoso claro de luna tenemos hoy. Miró a través de la entonada puerta. ¿Y si fuésemos a dar un paseo? Esta noche me recuerda la de tu llegada, dije. Camila suspiró, esbozando una sonrisa. Se puso en pie y salimos al patio tomadas por la cintura. Anduvimos lentamente y en silencio hasta el puente levadizo. Ante nuestros ojos se extendía una hermosa llanura bañada por la luz de la luna. ¿De modo que recuerdas aún el día de mi llegada?, me susurró Carmilla al oído. ¿Te alegra tenerme aquí? Soy muy feliz, querida Carmilla, respondí. ¿Y has pedido que te dejaran colgar aquel cuadro en tu habitación?, murmuró mi amiga con un suspiro. Luego me apretó más estrechamente con el brazo que ceñía mi talle y apoyó su cabeza en mi hombro. «¡Qué romántica eres, Carmila!», exclamé. «Cuando me cuentes la historia de tu vida, estoy segura de que será como si me leyeras una novela de amor». Me besó silenciosamente. «Estoy convencida, Carmila, de que has estado enamorada», proseguí, «y me atrevería a afirmar que sigues preocupada por algún asunto amoroso». «Nunca me he enamorado y nunca me enamoraré», afirmó Carmilla, «a no ser que me enamore de ti». A la luz de la luna aparecía más hermosa que nunca. Tras dirigirme una extraña y tímida mirada, ocultó la cara en mi cuello, entre mis cabellos. Respirando agitadamente, parecía a punto de estallar, en sollozos, y me apretaba la mano temblando. Su mórbida mejilla quemaba contra la mía, murmuró. «Querida, yo vivo en ti, y tú morirás en mí. Te quiero tanto». Me separé de ella. Carmilla me miraba ahora con unos ojos de los que habían desaparecido el fuego y la vida, y como si saliera de un sueño, añadió: «Regresemos a casa». «Vamos a casa». «Me parece que estás enferma, Carmilla. Deberías tomar un vasito de vino», le dije. «Sí, creo que sí. Ahora me encuentro mucho mejor. Dentro de unos minutos estaré completamente bien. Sí, tomaré un vaso de vino». Y, acercándose a la puerta, añadió: «Déjame mirar un instante. Quizá sea la última vez que veo la luna contigo». «¿De veras te sientes mejor, Carmilla?», pregunté. Por un instante temí que me hubiera contagiado de aquella extraña epidemia que asustaba la comarca.
Papá se apenaría mucho si supiera que te encuentras mal y no lo dices. Nuestro médico es un hombre muy inteligente. Todos son excesivamente buenos conmigo, pero lo que yo tengo no es cosa de médicos. No estoy enferma, sino solamente un poco débil. El menor esfuerzo me deja agotada, pero me recobro muy fácilmente. ¿Ves? Ya estoy bien. Eso parecía. Seguimos charlando un rato y Carmila estaba muy animada. El resto de aquella tarde transcurrió sin ninguna recaída en lo que yo llamaba su exaltación. Las miradas ardientes de Carmilla, su absurda manera de expresarse, me asustaban a veces, lo confieso. Pero aquella noche ocurrió algo que iba a provocar un cambio radical en el curso de mis pensamientos. Acompañé a Carmilla a su habitación, como de costumbre, y me quedé charlando con ella mientras se preparaba para dormir. Creo que llegará un día, dije, en que tendrás una absoluta confianza en mí. Se volvió sonriente, pero no contestó. No contestas, le dije, porque no puedes darme una respuesta satisfactoria, ¿verdad? No debería habértelo sugerido. Tienes perfecto derecho a hacerlo, replicó Carmilla. Te quiero mucho y te considero merecedora de recibir todas mis confidencias, puedes creerlo, pero estoy atada a una promesa, más atada que una religiosa a sus votos, y no puedo hablar de mí ni siquiera contigo. Pero se acerca un momento en que lo sabrás todo. Me juzgarás cruel y egoísta, muy egoísta, pero recuerda que el amor es siempre así. Cuanto más intensa es la pasión, más egoísta resulta. No puedes imaginarte lo celosa que estoy de ti. Tú has de venir conmigo, has de quererme hasta la muerte. O puede que me odies, da lo mismo, pero ven conmigo y ódiame a través de la muerte y del más allá. En mi vocabulario no existe la palabra indiferencia. Ya estás otra vez diciendo cosas que no tienen sentido, objeté. Soy extravagante, tonta y caprichosa. Pero tranquilízate, en adelante hablaré cuerdamente. ¿Has bailado alguna vez? No, debe ser encantador, ¿verdad? Casi lo he olvidado. Hace tantos años, me eché a reír. No eres tan vieja como todo eso. No puedes haber olvidado aún tu primer baile. Solo haciendo un gran esfuerzo puedo recordarlo. Lo veo todo a través de algo que se interpone entre el recuerdo y yo, como una cortina tupida y al mismo tiempo trance. Aquella noche estaba como muerta en mi cama. Me hirieron aquí, se tocó el pecho y nunca he vuelto a ser la misma. ¿Has estado a punto de morir? Sí. Un amor cruel, un amor caprichoso había invadido mi vida. El amor exige sacrificios y en los sacrificios corre la sangre. Ahora deja que me abandone el sueño. Estoy muy cansada. ¿Cómo poder levantarme a cerrar la puerta con llave? Dije buenas noches y salí de la habitación
con una sensación de malestar. Los delirios de las personas nerviosas son contagiosos y casi siempre acaban siendo imitados por quienes tienen un temperamento similar. Yo también había adoptado los hábitos de Carmilla. Cerraba con llave la puerta de mi habitación, sugestionada por su fantástico temor a hipotéticos asaltantes nocturnos, asesinos o ladrones. Además, igual que Carmilla, inspeccionaba minuciosamente mi habitación cada noche antes de acostarme, para asegurarme de que no había nadie escondido en ella. Después de tomar todas esas prudentes medidas, me acosté y me dormí casi inmediatamente. Tenía una luz encendida en mi habitación. Era una vieja costumbre, de cuya inutilidad nadie había podido convencerme. Era la única manera de poder descansar tranquila. Pero los sueños atraviesan los muros de piedra, iluminan las habitaciones vacías y oscurecen las iluminadas, y los personajes que intervienen en el sueño van y vienen a su antojo, burlando las cerraduras. Esa noche tuve un sueño que fue el comienzo de una extraña angustia. No podría llamarlo obsesión, porque tenía la certeza de que estaba dormida, de que estaba en mi habitación y acostada en mi cama. Veía o creía ver la habitación con sus muebles habituales, pero más oscuros. A los pies de mi cama se movía algo resbaladizo que no podía distinguir con claridad. De repente me di cuenta de que era un animal grande y negro, como si estuviera cubierto de hollín. Parecía un gato monstruoso. Medía 1,5 metros y lo pude comprobar porque cuando caminaba alrededor de los pies de la cama, ocupaba todo el ancho de la misma. Se paseaba como una bestia enjaulada. Me sentí tan aterrorizada que ni siquiera tuve fuerzas para gritar. Los pasos del animal eran cada vez más rápidos y la habitación se oscurecía por momentos. Me di cuenta de que algo estaba posado sobre mi cama. Unos ojos enormes se acercaron a los míos y de repente sentí un dolor punzante en el pecho, como si me hubieran clavado 2 alfileres. Me desperté con un grito. La habitación estaba iluminada por la luz que dejaba encendida todas las noches, y a los pies de mi cama había una figura femenina vestida de negro, con el pelo cayendo en cascada sobre los hombros. Estaba inmóvil, como una estatua. No había ningún sonido, ni siquiera el de su respiración. La miré y la figura pareció moverse. Se deslizó hacia la puerta que estaba abierta y desapareció. Inmediatamente me sentí como si me hubiera liberado de un gran peso y pudiera moverme y respirar. Mi primer pensamiento fue que Carmilla había querido gastarme una broma y que yo había olvidado cerrar la puerta, pero me levanté y la encontré cerrada por dentro, como siempre. La idea de abrirla me aterrorizó. Volví a la cama y escondí la cabeza bajo las sábanas, más muerta que viva. Al día siguiente, no quise quedarme sola ni un momento. Debería haberle contado todo a mi padre, pero no lo hice, por 2 razones opuestas. Primero, porque temía que se burlara de mi historia
y me dolían sus burlas. Y segundo, porque temía que creyera que yo también era víctima de esa misteriosa enfermedad que se extendía por el condado. Mi padre tenía un corazón débil y no quería asustarlo, pero se lo conté todo a la señora Perrodón y a la señorita Lafontaine. Ambas se dieron cuenta de que yo estaba en un estado de excitación anormal. La señorita Lafontaine se rió, pero vi que la señora Perrodón me miraba con preocupación. A propósito, dijo la señorita Lafontaine, riendo, en el camino de los Tilos, detrás de la habitación de la señorita Carmilla, hay fantasmas. Tonterías, exclamó la señora Perrodón, lo cual debió encontrar inoportuno aquella asociación de ideas. ¿Quién le ha contado esa historia, querida? Martín dice que ha ido 2 veces a reparar la vieja balaustrada antes del amanecer y siempre ha visto la misma figura de mujer andando por el camino de los Tilos. No le digas nada a Carmilla, supliqué. Su ventana da al camino y es una muchacha más impresionable aún que yo. Aquel día, Carmilla se levantó más tarde que de costumbre. Esta noche me ha asustado mucho, dijo. Estoy segura de haber visto algo horrible. Menos mal que tenía el amuleto que le compré al pobre jorobado. Y pensar que lo traté tan mal. He soñado con una cosa negra que se acercaba a mi cama y me he despertado aterrorizada. Durante unos segundos he visto realmente una figura negra al lado de la chimenea, pero he tocado el amuleto que guardo debajo de la almohada y la figura ha desaparecido. Estoy convencida de que, si se hubiera acercado más, habría terminado degollada como aquellas pobres mujeres. Bien, escucha lo que voy a contarte. Le conté mi aventura nocturna. Pareció asustarse. ¿Y tenías el amuleto contigo?, me preguntó. No, lo metí en mi jarrón de porcelana del salón, pero esta noche me lo llevaré a la cama, ya que tú crees tanto en su eficacia. Después de todo ese tiempo, no puedo entender cómo fui capaz de dominar mi terror y dormir solo en mi habitación aquella noche. Recuerdo perfectamente que puse el amuleto bajo la almohada y que me dormí casi inmediatamente, en un sueño mucho más profundo que el de la noche anterior. La noche siguiente también fue tranquila. Dormí profundamente y sin sueños. Pero me desperté cansada y melancólica, aunque no puedo decir que fuera una sensación desagradable. También yo he pasado una noche magnífica, me dijo Carmilla por la mañana. He cosido el amuleto a mi camisón. La noche anterior lo tenía demasiado lejos. Estoy segura de que todo es pura imaginación. Creía que los sueños eran engendrados en nosotros por el espíritu del mal, pero el médico me dijo que no es cierto. Se trata de una fiebre o una enfermedad que llama a la puerta y al no poder pasar deja aquella señal de alarma.
¿Y por qué crees en la eficacia del amuleto? Supongo que está empapado en alguna droga que sirve de antídoto contra la malaria. Pero actúa solamente sobre el cuerpo. Desde luego, ¿crees que los espíritus maléficos se asustarían de unas cintas de colores o de un poco de perfume barato? No, seguro que no. Esos males flotan en el aire, atacan primero a los nervios y luego infectan el cerebro, pero antes de que puedan instalarse definitivamente, el antídoto entra en acción y los destruye. Estoy convencida de que ese ha sido el efecto del amuleto. No se trata de magia, sino de un remedio natural. Durante algunas noches más dormí perfectamente, pero cada mañana sentí el mismo cansancio y durante todo el día me dominaba la misma sensación de languidez. Parecía haber cambiado. Una extraña melancolía se apoderaba de mí. El pensamiento de la muerte se abría paso en mi mente. El estado en que me encontraba era triste, pero también dulce. Y de todos modos, fuera lo que fuera, mi alma lo aceptaba. No quería admitir que estaba enferma, ni decírselo a mi padre, ni llamar al médico. Durante esos días, Carmilla me prodigaba sus atenciones mucho más que antes, y sus momentos de exaltación eran también más frecuentes. Sin darme cuenta, la enfermedad se había apoderado de mí, la más extraña que jamás haya afligido a un ser mortal. Me acostumbré cada vez más a la sensación de la impotencia que invadía todo mi ser. La primera transformación que descubrí en mí fue casi placentera, algo así como la curva que inicia el descenso al infierno. Mientras dormía, experimentaba una vaga y curiosa sensación. Generalmente era un temblor repentino, agradable, helado, como el que se experimenta cuando uno se baña en un río y nada contra la corriente. Al temblor le seguía una serie de sueños que parecían interminables, pero eran sueños tan confusos que nunca conseguía recordar. Después, ni el escenario, ni los personajes, ni sus acciones me dejaban una sensación de terror y agotamiento, como si acabara de hacer un gran esfuerzo mental o estuviera en gran peligro. Los únicos recuerdos que me quedaban a todos esos sueños eran la sensación de haber permanecido en un lugar oscuro, de haber conversado con personas a las que no podía ver, y el eco de una profunda voz femenina que parecía hablarme desde muy lejos, una voz que siempre me intimidaba y me subyugaba. A veces sentí el tacto de una mano que me acariciaba las mejillas, a veces la presión de unos labios ardientes que me besaban más apasionadamente a medida que los besos descendían hacia mi garganta. Ahí sentí el último beso. Mi corazón latía más rápido, mi respiración se volvía más agitada. Entonces experimenté una sensación de ahogo y en medio de una terrible convulsión perdí el conocimiento. Estos terribles sucesos me ocurrían ahora 3 veces por semana y me dejaban una profunda impresión.
Estaba pálida. El círculo morado alrededor de mis ojos era cada vez más visible y mi languidez aumentaba día a día. Mi padre me preguntaba con frecuencia si me encontraba mal, pero con una obstinación que ahora me parece inexplicable, le aseguraba una y otra vez que estaba perfectamente bien. En cierto sentido era cierto. No sentía ningún dolor ni podía quejarme de ninguna molestia física. Mi dolencia me parecía imaginaria y por muy dolorosa que fueran mis sufrimientos, los cultivaba con cariño y en secreto. Carmilla se quejaba de sueños y sensaciones febriles similares a las mías, aunque menos alarmantes. Si hubiera podido comprender mi situación, habría podido ayudar y consejo de rodillas. Habría pedido ayuda y consejo de rodillas, pero el narcótico de una influencia insospechada actuaba sobre mí y mis sentidos estaban embotados. Hablaré ahora de un sueño que me llevó a un extraño descubrimiento. Una noche, en lugar de la voz solitaria que oía en el vacío, oí otra voz, más dulce y tierna y al mismo tiempo más terrible, que decía: tu madre te advierte que tengas cuidado con el asesino. En el mismo instante apareció inesperadamente una luz y vi a Carmilla de pie cerca de mi cama, envuelta en su camisón blanco, completamente manchado de sangre. Me desperté sobresaltada, convencida de que Carmilla había sido asesinada. Salté de la cama, pidiendo ayuda. La señora Perrodón y la señorita La Fontaine salieron alarmadas de sus habitaciones y encendieron una lámpara en el rellano de la escalera. Les conté lo que me había pasado e insistí en ver a Carmilla. Fuimos a su habitación y la llamamos a través de la puerta. No respondió, a pesar de nuestros gritos, y el hecho nos alarmó, a todos, ya que la puerta estaba cerrada por dentro. Volvimos a mi habitación y sacudimos con furia el timbre que había en la cabecera de mi cama. Si mi padre hubiera dormido en nuestro piso, lo habríamos llamado enseguida, pero dormía en el primer piso, fuera del alcance de nuestras voces, y llegar a la habitación requería una expedición para la que ninguno de nosotros se sentía capaz. Los criados vinieron corriendo. Mientras tanto, nos habíamos puesto una bata y unas zapatillas. Volvimos a la habitación de Carmilla y tras llamarla en varias, ordené a los criados que forzaran la puerta para abrirla. Una vez abierta, entramos en el dormitorio. Todo estaba en orden, tal como lo había visto cuando le di las buenas noches a Carmilla, pero mi amiga había desaparecido. Viendo que la única señal de desorden en la habitación era la producida por nuestra irrupción, nos calmamos un poco y no tardamos en entrar en razón y despedir a los criados. La señorita La Fontaine aventuró la opinión de que Carmilla, despertada repentinamente al sentir la puerta forzada, se había asustado y se había escondido bajo la cama o en el armario. Era natural que no saliera mientras el mayordomo y los criados estuvieran en la habitación. La llamamos de nuevo, pero no respondió. Eso aumentó nuestra perplejidad y ansiedad. Examinamos las ventanas, pero estaban cerradas.
Le rogué a Carmilla que, si se escondía, no prolongara más esta burla y pusiera fin a nuestra ansiedad saliendo de su escondite. Pero todo fue en vano. Era evidente que no estaba en el dormitorio ni en el tocador. Yo estaba intrigada. Tal vez Carmilla había descubierto un pasaje secreto. El viejo guardia dijo que había uno en el castillo, pero nadie recordaba dónde exactamente. El misterio se aclararía sin duda, pero por el momento estábamos perplejos. Eran las 4 de la mañana y preferí pasar el resto de la noche en la habitación de la señora Perrodón, pero la luz del día no trajo la solución del enigma. Carmilla había desaparecido. Mi padre estaba desesperado, pensando en lo que pasaría cuando la madre de la niña volviera. Yo también estaba desesperada, pero mi desesperación tenía otras causas. La mañana transcurrió en medio de la mayor alarma y agitación. Se hablaba incluso de socavar el río. Llegó el mediodía y la situación no había cambiado. Hacia la 1 se me ocurrió echar un vistazo a la habitación de Carmilla. Llegué ahí y mi asombro no tuvo límites. Carmilla estaba en su habitación, mirándose al espejo. No podía creer lo que veían mis ojos. Mi amiga me llamó con un gesto. Su cara estaba llena de miedo. Corrí hacia ella. La abracé y la besé repentinamente. Luego corrí hacia el timbre y lo agité desesperadamente para que todos vinieran a calmarse. Querida Carmilla, exclamé, ¿qué te ha sucedido? ¿Dónde has estado? Ha sido una noche prodigiosa, me respondió. Después de cerrar la puerta del dormitorio, como de costumbre, me acosté. He dormido sin interrupción y sin sueños, pero al despertar me he encontrado sobre el diván del tocador, con su puerta abierta y la de la habitación forzada. ¿Cómo es que no me he despertado? Tiene que haberse producido un gran alboroto y yo tengo el sueño muy ligero. ¿Cómo puede ser que me haya encontrado fuera de mi cama sin haberme enterado de nada? Entretanto, había llegado mi padre, la señora Perrodón, la señorita Lafontaine y varios criados. Naturalmente, Carmilla fue asediada a preguntas, pero su respuesta fue siempre la misma. Mi padre daba vueltas por la habitación, sumido al parecer en hondas reflexiones. Vi que Carmilla le seguía con la mirada, y en sus ojos había una expresión preocupada. Finalmente, mi padre despidió a los criados, se acercó a mi amiga y tomándola delicadamente por la mano, la condujo hasta el diván donde se sentaron. ¿Me permites que te haga una pregunta, querida?, inquirió mi padre. Desde luego, tiene usted perfecto derecho a preguntar lo que quiera, siempre que no traspase los límites impuestos por mi madre. Bien, querida, no hablaremos de lo que tu madre me prohibió, sino de lo ocurrido esta noche. Te has levantado de la cama y has salido de la habitación sin despertarte. Y todo esto estando puertas y ventanas cerradas por dentro. Tengo una teoría, pero antes quiero hacerte una pregunta. Todos conteníamos la respiración. La pregunta es esta. ¿Eres sonámbula? No,
Ahora no, pero lo fui en mi infancia. Ya. ¿Y en aquella época te levantabas con frecuencia de la cama en sueños? Sí, por lo menos así me lo decía mi niñera. Mi padre sonrió asintiendo. Lo ocurrido tiene una fácil explicación. Carmilla es sonámbula, abre las puertas y no deja, como de costumbre, la llave en la cerradura, sino que siempre en sueños cierra por la parte de afuera y se lleva la llave. Luego recorre las 25 habitaciones de este piso y quizá también las de las otras plantas. Esta casa está llena de escondrijos, de desvanes y de trastos viejos. Se tardaría una semana en explorarla a fondo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, pero no del todo, replicó Carmilla. ¿Y cómo explicas, papá, que se haya despertado en el tocador que yo había registrado minuciosamente? Carmilla regresó cuando ustedes se habían ya marchado. Regresó dormida naturalmente y al despertarse se asombró de encontrarse ahí. Ojalá todos los misterios tuvieran una explicación tan sencilla como este. Carmilla, añadió mi padre, satisfecho. En aquel momento, Carmilla estaba más hermosa que nunca. Creo que fue entonces cuando mi padre comparó su aspecto con el mío, porque súbitamente dijo: «Tienes muy mal aspecto, Laura». Como Carmina no quería que ningún criado pasara la noche en su habitación, mi padre ordenó a uno de los criados que durmiera frente a la puerta de su dormitorio, para que la niña no pudiera salir sin ser vista por nadie. Aquella noche transcurrió tranquilamente, y a la mañana siguiente el médico, al que mi padre había mandado llamar sin que yo lo supiera, vino a visitarme. La señora Perrodón me acompañó a la biblioteca, donde el médico me esperaba. Le expliqué lo que me ocurría desde hacía algún tiempo, y a medida que avanzaba en mi relato, noté que su semblante se volvía más pensativo. Nos pusimos frente a una ventana, uno al lado del otro. Cuando terminé de hablar, se apoyó en la pared y me miró con un interés que delataba cierto horror. Tras unos instantes de meditación, mandó llamar a mi padre. Llegó sonriendo, pero su sonrisa desapareció al ver la expresión de preocupación del médico. Inmediatamente entablaron una conversación que mantuvieron en voz baja, como si temieran que la señora Perrodón o yo, que estábamos separadas, pudiéramos escuchar lo que hablaban. De repente, mi padre volvió los ojos hacia mí. Estaba pálido y parecía intensamente preocupado. «Laura, querida, acércate». Obedecí, sintiéndome alarmada por primera vez, ya que a pesar de mi creciente debilidad, no creía estar enferma. «Me ha dicho usted antes que tuvo la sensación de que le clavaban 2 alfileres en el cuello. La noche en que sufrió aquella pesadilla», me dijo el médico. «¿Le duele aún el lugar donde sintió los pinchazos?» «No, en absoluto», respondí. «¿Puede señalarme con el dedo el punto exacto?» «Debajo mismo de la garganta, aquí», respondí. Llevaba un vestido de cuello alto que cubría la parte señalada. «¿Quiere pedirle a su padre, por favor, que le desabroche el cuello? Es necesario que conozca todos los síntomas». Obedecí. El punto señalado
estaba unas 2 pulgadas más abajo del cuello. «Dios mío», exclamó mi padre palideciendo. «¿Se da usted cuenta?», inquirió el médico con expresión de triunfo. «¿Qué pasa?», pregunté alarmada. «Nada, señorita. No hay más que una pequeña marca azulada, tan diminuta como una cabeza de alfiler», dijo el médico. Y volviéndose hacia mi padre añadió: «Veremos lo que se puede hacer». «¿Es peligroso?», insistí angustiada. «No lo creo», respondió el médico. «Estoy convencido de que mejorará rápidamente. Quisiera hablar con la señora Perrodón», añadió, dirigiéndose a mi padre. Mi padre llamó a la señora Perrodón. «La señorita Laura no se encuentra tan bien como sería de desear», le dijo el médico. «No creo que sea nada de cuidado. Sin embargo, hay que adoptar ciertas precauciones en beneficio suyo. Es indispensable que no deje sola a la señorita Laura ni un solo instante. Por ahora es el único remedio que puedo prescribir, pero deseo que cumpla mis instrucciones al pie de la letra. ¿Entendido?». Mi padre salió para acompañar al médico. Les vi cruzar el puente levadizo, absortos en una animada discusión. Luego vi como el médico montaba a caballo, saludaba a mi padre y se alejaba hacia oriente. Casi al mismo tiempo llegó el correo de Dranfels, con un paquete de correspondencia para mi padre. Media hora después, mi padre se reunió conmigo. Tenía una carta en la mano. «Es del general Spildorf», dijo. «Llegará mañana o quizá hoy mismo». Me entregó la carta abierta, pero no parecía tan satisfecho como de costumbre cuando un huésped, especialmente un buen amigo como el general, venía a visitarnos. Parecía estar ocultándome algo. «Querido papá, ¿quieres explicármelo todo?», le dije tomándolo del brazo y mirándole con expresión suplicante. «¿Qué te ha dicho el médico? ¿Me ha encontrado muy enferma?». «No, querida. Dice que te repondrás pronto», pero su tono era seco. «De todos modos, preferiría que nuestro amigo el general hubiera escogido otro momento para su visita». «Pero dime, papá, ¿qué enfermedad tengo?». «Ninguna. No me atormentes con tus preguntas», respondió. Nunca había dado muestras de tanta irritación al hablar conmigo. Después se dio cuenta de que me había lastimado y añadió: «Lo sabrás todo dentro de un par de días, es decir, sabrás lo que sé yo. Entre tanto, no me hagas preguntas». Bueno, aquí concluimos lo que es la parte 2 de esta gran historia. Acuérdense que estamos en la parte 2 de esta gran novela que se llama Carmilla. Carmilla, estamos en la parte 2 de Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Nos vemos en la siguiente, que será la parte 3 y última. Hasta luego. Estamos con relatos de terror y misterio. Hasta luego.